haber venido a encontrarnos en estas charlas. Para quienes no me conocen y tal vez quienes no han estado el martes pasado, mi nombre es Virginia Sturzeman y en nombre del equipo de trabajo queremos agradecer su participación e interés en este ciclo de charlas virtuales bueno, que hoy continuamos. Este ciclo tratará de los avances del conocimiento en temas relacionados a ganadería ovina extensiva en nuestra provincia y también extendido a otras partes de la Patagonia. Inclusive, tal vez pueda servir algo para Chile también, que veo a Raúl que está conectado. Bueno, este ciclo de charlas está marcado en un proyecto de INTA que es sobre ganadería sustentable, que involucra a toda la Patagonia y está pensado para trabajar con distintos organismos y entes públicos del sector agropecuario. Especialmente en este ciclo queremos agradecer el acompañamiento de la Federación de Instituciones Agropecuarias de Santa Cruz, el Consejo Agrario Provincial, el Instituto de Promoción de Ganadería y también de SENASA. Bueno, algunos estuvieron el martes, pero para quienes se conectan hoy, estamos en una plataforma llamada Teams. Es muy similar a las que ustedes seguramente conocen como Meet o Zoom. La organización de las charlas están pensadas para que sean martes y jueves en este horario, al comenzar a las 6:30 de la tarde, y siempre nos encontraremos en este link. Esta vez, el link grande que compartimos y publicamos, que está en Facebook del INTA Santa Cruz, es el que va a durar para todas las charlas. Como no es necesario inscribirse en estas charlas, si alguien que ustedes conocen están interesados en ingresar, simplemente le comparten el link completo y ahí van a poder entrar. De manera de organizarnos con las exposiciones y las charlas y las preguntas y respuestas, pueden ver en la parte superior de la pantalla un icono que dice P&R, que son preguntas y respuestas, ir escribiéndolas ahí. También podría ser el chat, no hay problema. Y después de la exposición de cada uno de los disertantes, vamos a contestar, el disertante va a ir contestando las preguntas. Eso va a ser al final de la charla. Bueno, el programa de cada semana lo vamos a compartir cada lunes por el Facebook también del INTA Santa Cruz, por redes sociales y grupos de WhatsApp. También pueden comunicarse con las agencias de extensión que tenemos acá en INTA. Bueno, vamos a comenzar con la primera charla. Tenemos acá presentes al ingeniero Pablo Peri. Él es jefe de grupo de FAMA, que tratan los temas forestales, agricultura y manejo de agua de la Estación Experimental Santa Cruz. Además, es investigador principal de CONICET y profesor de la UMPA. Nos viene a contar sobre la huella y el balance neto de carbono en la producción ovina en Patagonia, basado en la red PEVAMPA. Pablo, muchas gracias por estar acá y cuando quieras. ¿Qué tal? Gracias, Katy. Muy buenas tardes a todos y a todas. Un gusto estar acá participando para presentar ese tema que hoy en día tiene bastante auge. Voy a tratar de compartir pantalla, a ver si sale. Espero que sí. ¿Me decís, Pato, si se ve? Se ve perfecto, Pablo, así Genial, que gracias. mandale nomás. Muchas gracias. Bueno, la idea es compartir con ustedes esto de la huella y balance neto de carbono. No te escuchamos, Pablo. Hola, ¿me escuchan? Ahí sí, ¿Me escuchás? ahí sí. Ahora sí te escuchamos, Pablito. Dale. Bueno, disculpen, no sé qué apreté. No, les quería contar un poco el contexto de dónde surge ya varios años atrás el tema de por qué nos abocamos a determinar la huella de carbono de la producción de cordero y lana en la provincia de Santa Cruz. Por un lado, a ver, esto está bravo. Por un lado, bueno, primero el calentamiento global
inclusive fue informado en el último informe del IPCC, el calentamiento global es mayor a lo que se tenía previsto tiempo atrás. En el caso de nuestro país, el mayor aumento que está ocurriendo es de 0,5 grados centígrados. Eso es lo que ocurrió. Por otro lado, tenemos una población que aumenta, lo cual aumenta o se va a sostener la demanda de muchos productos como el de carne y lana. Y por otro lado tenemos una propaganda como las figuritas de abajo, donde se pone la producción de carne como la culpable del cambio climático en el mundo. Entonces, cuando uno analiza los datos globales, la contribución de la ganadería al cambio climático parte que representa el 14,5% de las emisiones globales, de los cuales 2/3 provienen de la ganadería bovina. Y principalmente esta emisión de gases viene por el metano que surge de la fermentación ruminal, ¿no? Ahora, cuando uno va a Argentina, la ganadería representa, según el inventario de gases de efecto invernadero en nuestro país, representa el 21,6% del total de las emisiones. Estos son más de 78 megatoneladas de dióxido de carbono equivalente para un total de 52,6 millones de cabezas de ganado. Ahora, aparte de ese contexto, el tema de cambio climático y efecto de gas invernadero forma parte de agendas nacionales e internacionales. Por un lado, se lo pone como responsable del cambio climático. Esto es un tema, da para una charla en particular, especialmente el efecto en nuestra producción ganadera. Pero también tiene que ver con los bonos verdes, tiene que ver con la exportación de nuestros productos, donde aparece sello de carne de carbono neutro o huellas de carbono que aparecen en las góndolas. A nivel país, el compromiso del Acuerdo de París, en donde nos comprometimos con el mundo a reducir nuestros gases de emisiones de efecto invernadero. Y además, el tema del cambio climático empieza a sonar por el lado de sistemas productivos resilientes al cambio climático. Es decir, forma parte de la agenda nacional, internacional y también, a mi entender, regional debería serlo. Entonces, ahí iniciamos, desde ese contexto, iniciamos el camino en la estimación de la huella de carbono en la producción ovina con datos de campos en Santa Cruz. Y rescato esto de datos de campo, porque los amigos de Brasil llegaron a instalar un sello de carne carbono neutro con la mayoría de datos de tablas del IPCC, ¿no? En cambio, nosotros elegimos tener datos más precisos. Entonces hemos medido en campo los stocks de carbono, los contenidos de carbono en distintos compartimentos y también los flujos de carbono, es decir, las tasas de emisiones y fijación. Para eso nos basamos en la red PEVAMPA, que fue allá instalado por el año 92, que fue creciendo en distintos ecosistemas de la provincia de Santa Cruz y Tierra del Fuego, tanto en bosques, pastizales, arbustales, mallines, donde hemos medido un montón de cosas, lo cual nos permitió hace poquito tener el mapa de nuestra provincia con tipos de vegetación y aparte para cada tipo de vegetación con mayor precisión de cuánta superficie ocupa y en dónde, cuál era el contenido de carbono del suelo, que es la tablita que aparece a la izquierda abajo, también el potencial de biodiversidad y una conjunción de índices de servicios ecosistémicos. De hecho, también la red de Bampa dio base a este libro, que tiene un par de años, al haber salido de los servicios ecosistémicos de los recursos naturales de Santa Cruz. Pero volviendo y enfocándonos en el carbono, con la red PEVAMPA empezamos a generar mediciones. Como les decía, la mayoría de los trabajos que les presento están publicados en revistas científicas, y esto lo digo simplemente porque tuvimos que atravesar un montón de evaluaciones de los revisores, lo cual garantiza un mínimo de calidad de los datos.
no simplemente porque están publicados. La verdad que eso no significa mucho. Entonces, el primer trabajo que emergía por aquella época era poder tener idea de cuál era la concentración de carbono en el suelo de los principales ecosistemas. Entonces ven ustedes el grafiquito a la derecha, que los bosques de Notofagus tenían un 4% de concentración, mientras que la estepa tenía 1,2. Todavía hay diferencia entre ecosistemas. De ahí movimos a contenido de carbono, generando un mapa para toda la provincia. Ahora son kilos de carbono por metro cuadrado a una profundidad de 30 centímetros. La profundidad de 30 centímetros no fue caprichosa, sino que está basado en que la mayoría de los informes de cambio climático se presenta esa profundidad porque representa mucho del ecosistema, están la mayoría de las raíces y además son sensibles a cambio de uso del suelo, o en nuestro caso a campos bien manejados o menos manejados. Después tuvimos una época que trabajó muchísima gente, hay tesis de doctorado como la de Verónica Argalione, donde pudimos estimar la biomasa y el carbono de la biomasa del sistema radicular, tanto en especies de gramínea como en árboles, un trabajo de muchos años. También como flujos medimos la tasa de descomposición, queríamos saber en cuánto tiempo la materia orgánica o el carbono se incorpora al suelo, y eso entonces medimos tasa de descomposición de hojas de árboles en sistemas silvopastoriles, de gramíneas en la estepa y en los sistemas silvopastoriles también. También hemos medido la descomposición de raíces finas en distintos lugares de la provincia, pero también otros trabajos, la tasa de descomposición de las heces del ganado ovino en distintas situaciones. Teníamos un montón de información ahí. Luego, esta es la foto de Leo Huertas, cuando medíamos con un método de soda lime, medíamos la respiración del suelo en gramos de carbono por metro cuadrado por día, donde empezábamos a evaluar cuánto emitía de carbono en los suelos a través de su respiración en distintas épocas del año, en varios años, en distintos campos, bien manejados, con buena cobertura vegetal, en campos sobrepastoreados. Empezamos a tener relaciones que esa respiración, de cuánto dependía del contenido de humedad del suelo, etc. Yo no los quiero aburrir con mucho detalle, porque cada uno de estos trabajos está para charlar un montón y hacer un montón de preguntas, pero créanme que hemos medido un montón en respiración del suelo. También en forma indirecta, a través de la evaluación dendrocronológica de arbustos, donde fue un trabajo muy detallado porque a través del conteo de anillo y la distancia de pérdida del suelo estimamos cuál era la tasa de erosión. En Patagonia encontramos que es de 1 a 250 kilos de carbono por hectárea año, la pérdida del suelo, lo cual es una pérdida de carbono del sistema, ¿no? Con todas esas mediciones y otras más, como tasa de crecimiento, productividad primaria neta anual para el caso de los pastizales, los arbustales y los árboles, con todo eso nos planteamos recién ahí el objetivo de determinar la huella de carbono para la producción de carne de cordero y lana a nivel de establecimiento, incluyendo el transporte y el procesamiento en la industria. Acá hay mucha gente para agradecer. Con la Agencia de Extensión de Río Gallegos nos acercaron a la industria para poder evaluar la cantidad de insumos y emisiones que la industria generaba para determinar la huella de carbono. Y además lo escalamos a nivel regional, provincial, utilizando, bueno, un método estadístico de regresiones múltiples que también
usaba índices topográficos, climáticos y vegetación, porque queríamos saber no solamente los valores absolutos, sino cuáles eran los factores que manejaban la potencial diferencia en huella de carbono. Para eso, de la red de Bampa tomamos 63 establecimientos en las 5 áreas ecológicas, en campos que llovían 200 milímetros y 1000 milímetros por año más en la cordillera. La producción primaria neta anual fluctuaba entre 4,9 a 59 gramos por metro cuadrado por año. Esto dependía de lugares, de matorral de mata negra, los valores menores, sobrepastoreados, a un valor, el valor más alto de casi 60 correspondía a los pastizales andinos bien pastoreados. Entonces generamos un esquema, fíjense, otra vez, podemos estar horas con este gráfico, pero a nivel ecosistema, que para nosotros el ecosistema es el predio de un productor, medíamos los stocks de carbono del suelo, de las raíces, de las plantas, y además medíamos los flujos. Hay flujos que sí lo tuvimos que tomar de tabla, pero la mayoría de estos medidos. Por ejemplo, la emisión de metano de la fermentación entérica, eso fue de tabla, para ovinos, ¿no? Datos que no lo podíamos medir en ese momento, pero el resto eran datos de campo. Y eso, ahora donde dice, no sé si ven mi flechita, donde dice ecosistema, que es el establecimiento ganadero, se incorporaba el tema del manejo, que ahí entraba lo que era carga animal, el tipo de pastoreo, que representaba la situación del campo que nosotros evaluábamos. Pero a nivel establecimiento ganadero, medíamos la combustión móvil, estacionaria, el uso de electricidad, el transporte interno dentro de la estancia se estimó, estos fueron encuestas, charlas con las agencias, para tener un número global, porque cada campo es un mundo, pero teníamos que lograr un valor estándar de cuánto de esto se gastaba, porque definía la cantidad de emisiones. Después incorporamos el transporte. Para el transporte tomamos un criterio con el GIS, que era si había un establecimiento en la zona sur, se asumía que vendía, el caso de Cordero, a la industria cárnica de acá de Río Gallegos, y si era un campo más de la zona norte, era a Comodoro Rivadavia. Sabemos que por ahí un productor nuestro de la zona norte puede comercializar en Río Gallegos, pero tomamos el criterio de la mínima distancia para tomar un criterio. Después, dentro de la industria de lana, que fue principalmente en Trelew, como la industria de carne, que mostramos, creo que 3 industrias de carne, cuantificamos el gasto de electricidad, el tema de los residuos, etc. Todo eso entró en cálculos. Había factores de emisiones, que eso sí fue de tabla, es decir, cuánto correspondía un kilo de metano, cuántos kilos de dióxido de carbono equivalente, o en el caso de óxido nitroso, cuánto correspondía a dióxido. Todo fue transformado a dióxido de carbono equivalente, ¿no? Para las emisiones directa e indirecta también usamos la tabla de conversión del IPCC. Esto te dice, che, un litro de gasoil para un motor tal emite tanto, y si es nafta común, tanto, todo ese tipo de cosas. La emisión de metano por los suelos, tomamos esta fórmula, y por ahí esto es mucho detalle. Quiero un poco compartirles de ese muestreo cuánto eran los rangos de medimos. Por ejemplo, las hectáreas de los campos que evaluamos fluctuaban entre 20.000 y 30.000 hectáreas, lo cual nos daba una de 0,2 a 0,75 equivalentes ovinos por hectárea año. En promedio, esos campos gastaban aproximadamente entre 5.800 y 16.000 litros por año, que correspondían al diésel para generar electricidad, el uso de tractor y el transporte. También para calefaccionarse, los kilos de gas en tubos invertidos, y había campos que invertían
para el invierno, principalmente o leña o carbón, en toneladas por año, que fluctúa entre 21 y 64. En promedio, los campos estaban vendiendo un cordero peso vivo del establecimiento entre 20 y 25, y una producción de lana que fluctúa entre 4,2 y 5. Y una tasa de señalada entre el 70 y el 90%. En serio que no los quiero casar con números, pero esto se los muestro porque llevó muchísimo tiempo y aparte de la base de los cálculos, ¿no? Ahora, una discusión que tuvimos, principalmente con los exportadores de lana, era porque un mismo animal me genera dos productos, cordero y lana. Entonces, ¿qué porcentaje de las emisiones de la huella de carbono que calculábamos se lo poníamos a la lana y cuánto al cordero? Algunos decían, bueno, mitad cada uno. Otros, como Nueva Zelanda y Australia, hacen una asignación de la huella por productos según la comercialización, el costo. Nosotros elegimos algo más biofísico, y la asignación de las emisiones de carbono en nuestra producción ganadera ovina fue basada en la relación de necesidad de proteínas entre fibra y carne, lo cual daba, y esto es fisiología, es el particionamiento proteico: 67% para carne y 33% para lana. Es decir, cuando el animal crece, engorda o se desarrolla, no van en partes iguales la proteína. Entonces, claro, estaban chochos los laneros, ¿no? Porque decía, de las emisiones yo soy responsable del 33%. Y lo de carne, por ahí no estaban tan contentos, pero es un criterio fisiológico. Después, cuando evaluábamos la parte industrial, por ejemplo, la industria de la carne, más o menos el rango de los establecimientos ahí que visitamos, junto con la Agencia de Extensión de Río Gallegos, fue de 600 a 1.600 toneladas de carcasa de carne por año. Un consumo de agua fresca, litros por carcasa, de 6.000 a 8.000 litros. Esto tiene que ver porque lo piden los cálculos. Un gasto de electricidad de 2.100 a 14.500 megawatts por año. Gas natural, 70.000 a 120.000 metros cúbicos por año, y de diésel, 1.700 a 2.500. Y la industria de la lana, ahí están los valores, pero eran una industria que procesaba de 7.000 a 8.000 toneladas de lana por año, un consumo de agua de 65.000 a 71.000, de electricidad. Bueno, ahí están todos los valores. Lo que sí, para la parte de la industria de carne, incluyeron los porcentajes de fainado, porque incluía la conversión de un animal vivo a carcasa, donde había que fue un poco el 55%, esa proporción, pérdidas por corte y enfriamiento del 3%, y además la asignación de coproductos. Por ejemplo, de la carne había un 6,1% de cuero, de sangre 4,9%, etc. Como les decía, nosotros tenemos cuantificado en los distintos componentes del carbono, principalmente el de las raíces. Yo resalto la importancia para estos cálculos de meter raíces adentro, porque hay una fijación de carbono del sistema radicular que no es menor, ¿no? En el caso de un pastizal nuestro, es 4,5 toneladas de carbono por hectárea como stock. Obviamente, en un sistema silvopastoril con NIRE, eso levanta 9,6, es del doble por las raíces de los árboles. Pero yo quiero resaltar que del 60 al 90% del carbono está en el suelo, de los cuales el 27 al 45% son biomasa de raíces. La cosa que llegamos a estos mapas, ¿no? Con modelados. En el lado izquierdo está el mapa de la huella de carbono, de la producción de lana, expresado en kilos de dióxido de carbono equivalentes por kilo de lana. Fíjense que la huella de carbono son la cantidad de dióxido que se consumió, se emitió,
por cada kilo de producto. En este caso, el de la izquierda es lana. Entonces, lo más rojo quiere decir que son valores altos de huella de carbono, con valores de cerca de 16 kilos de dióxido por cada kilo de lana que producimos, y los colores más verdes es de 5,4. En el lado derecho es la huella de carbono de la producción de cordero a nivel de establecimiento, a la tranquera del productor. El valor rojo, que son los valores más altos, era 37 kilos de dióxido por cada kilo de peso de cordero vivo logrado, y los valores más bajos 7,17. Entonces ahí están los valores arriba, los rangos de la huella de carbono, HC huella de carbono del cordero y de la lana sucia, pues estamos hablando de puerta de establecimiento. Y evidentemente empezamos a ver que los valores más bajos de huella de carbono correspondían, de ambos productos, correspondían a aquellos campos que tenían los pastizales más productivos. Más productivo mi campo, menos huella de carbono tengo. Bueno, acá, ahí están los modelos abajo, pero acá tenemos la relación de valores bajos, medios y altos de huella de carbono para distintas variables climáticas, topográficas y ambientales. Simplemente le muestro que tenemos ese conocimiento, no tenemos tiempo de ir a cada curvita. Y después integramos la huella de carbono total. La huella de carbono total, ya incluyendo transporte e incluyendo la industria. Entonces, para confundirlos ahora, en el lado izquierdo está la huella de carbono del cordero y en la derecha el de la lana. Entonces, los rangos de huella de carbono total fluctuaban para el caso de la carne de cordero, ahora carcasa, pues estoy descontando o incorporando las emisiones de la industria, fluctuaban de 10,6 a 41 kilos de dióxido de carbono por kilo de carcasa y de 7,8 a 18,7 kilos de dióxido de carbono por kilo de lana lavada y peinada, que es la salida de la industria de la lana. Y ahí está la distribución en el espacio en nuestra provincia, donde los valores más violetas son los valores más altos y los verdes son los valores de huella de carbono más bajos. Ahora, cuando analizábamos el porcentaje de esas huellas de carbono total para cordero y lana, veíamos que la producción primaria, es decir, en el establecimiento, ocurría del 75 al 90%, y seguida por el procesamiento y por último el transporte. Es decir, el mayor porcentaje de esa huella de carbono ocurría en los campos, y no tanto el transporte y no tanto la industria. Y entonces después comparamos nuestra huella de carbono con el mundo, ¿no? La parte superior de la tabla es la huella de carbono a nivel establecimiento, y el de abajo, más abajo, está la huella de carbono para lana a nivel establecimiento. Y lo comparamos con Inglaterra, España, Francia, Australia, Nueva Zelanda. Claramente, la huella de carbono en Santa Cruz daba valores medios a altos comparado con el mundo. Entonces, yo he recibido críticas, lo cual me viene más que bien, o lo tomo bien. Las críticas, a mi entender, son una oportunidad para seguir creciendo. Que me decían, che, estuviste publicando la huella de carbono santacruceña y no da más alta que la de Nueva Zelanda, nos posiciona mal en el mercado. Eso, y aparte, cuando uno iba a recorrer, esto es una imagen ¿cómo es? De los supermercados. Fíjense, aparece la patita ahí para el consumidor y te dice, che, este producto tiene 360 gramos de dióxido de carbono por 250 mililitros servidos. Empieza a aparecer este tipo de etiquetas. Y la verdad que no es una medida que beneficia a la región patagónica. Una región patagónica que tiene una producción ganadera en sistemas extensivos. Y la pregunta era si realmente estábamos jodiendo al cambio climático emitiendo o no.
Y la respuesta es que no. Ahí está un ejemplo del supermercado en Milán, donde los tipos ponen en una pantalla esas medias modernas transparentes el producto que va a comprar y aparece la patita y te dice cuántos kilos de dióxido por kilo de producto aparece. Es decir, esto está instalado en el mercado, no solamente en los supermercados como este que es medio moderno, sino también a la hora de comercializar, con o sin pantalla. Entonces ahí sí, y acá está la trampa. Y acá está la trampa de las unidades. Más que trampa es, de alguna manera, la inteligencia de instalar con marketing. Nos preguntábamos, ¿cómo puede ser que una ganadería extensiva, con pastizales naturales que conservan la mayor biodiversidad de especies nativas, estemos emitiendo más? Y la pregunta es que no. En Nueva Zelanda, lugar que yo conozco, hola, ellos tienen, donde se producen más corderos son sobre pasturas implantadas de raigras y trébol blanco, lo cual implica fertilizar, lo cual es y cada tanto resembrar, un gasto de emisiones muy alto, pero el secreto ¿cuál es? Por cada hectárea pueden llegar a tener hasta 10 animales. Entonces, como las unidades de la huella de carbono se expresa en kilos de dióxido, pero dividido los kilos de cordero o de lana, ellos diluían su efecto. Pero la pregunta central acá era 1 hectárea del campo santacruceño o patagónico, la hectárea del productor, ¿emite o fija? Entonces, pues nosotros tenemos que tener 5 hectáreas o 10 para sostener un animal que produzca cordero, pero allá tienen 10 animales. Y lo cierto que 1 hectárea neozelandesa es una bomba de emisión de gases, lo cual en el marco del cambio climático emiten, y entonces las unidades de huella de carbono enmascaran el efecto positivo o negativo del cambio climático. Y nosotros tenemos valores más altos, pero tenemos valores más altos pues necesitamos 10 hectáreas o 5 hectáreas por un animal. Entonces la pregunta era, muchachos, tenemos que cuantificar el balance neto de carbono de nuestros campos. Es decir, Santa Cruz, el campo de un productor, en la zona sur, en la zona norte, en la cordillera, fija o emite gases. Y a eso nos dedicamos. Por eso digo que aquella crítica a la huella de carbono nos hizo reflexionar, estudiar y profundizar para saber el camino. Entonces, con una aproximación que tiene que ver con la biomasa apropiada, utilizada para la producción de cordero y de lana, con esa aproximación y obteniendo estos mapas pudimos determinar, este es el mapa de la apropiación de la producción primaria neta anual. Algunos me preguntaron acá en la experimental, ¿no? Che, pero hay campos abandonados. Sí, ya lo sabemos, inclusive tenemos un mapa, un informe. Esta es la potencial, que está basada en la producción que asume una carga determinada, ¿no? Pero nosotros tenemos apropiación de ese pastizal que fluctuaba en promedio del 11,4%, nos apropiamos de la producción de la biomasa neta aérea anual para producir nuestros corderos y nuestra lana. Eh, y esos valores en la provincia fluctuaban entre 0,75 y 50%, ¿no? Dependía del lugar. La apropiación de esa biomasa, los valores más bajos estaban en los pastizales más productivos, como en los pastizales de los bosques de Ñire y en la zona andina y en la zona sur, mientras que los valores más altos de apropiación en la zona más centro, en la meseta central y en la zona norte. Pero esta es la relación, trabajo más, trabajo menos, esta es la relación que hizo que generara un gran debate, por lo menos en la rural de Buenos Aires, yo creo que fue hace 2 años atrás o el año pasado, no recuerdo bien. Fíjense, en el eje X está
el balance neto de carbono en kilo de carbono por hectárea año de los establecimientos, y en el eje Y es la tasa de apropiación. Entonces, ahí nos dimos cuenta que ese balance neto de carbono en el campo, a nivel superficie, fluctuaba de menos 7,1, es decir, lugares que emitían, y eso ocurría en la meseta central. Pero teníamos lugares que fijábamos 781 kilos de carbono por hectárea año en la región andina. Nosotros pusimos a estudiar un poquito dónde ocurrían esos balances negativos y básicamente se correspondía a sitios donde habían perdido suelo por erosión, que en algunos casos eran de 10 toneladas por hectárea por año. Y después teníamos valores netos positivos. Obviamente, con un nivel que había lugares que fijaban 100, 400, 700, hasta más de 1000, ¿no es cierto? Dependía de los campos y el estado de los campos y la cobertura vegetal y el tipo de manejo, etcétera, etcétera. Pero la mayoría de nuestros campos fijan carbono. Y además, y además, y además, cuando hacíamos la misma relación, pero ahora con la biodiversidad potencial de plantas, acá, si bien tenemos evaluado insectos, aves, coleópteros, cascarudos, pusimos solo el de plantas, no solamente los campos con balance positivo, además, conserva mejor la biodiversidad de las plantas vasculares, sosteniendo hasta un 60% del potencial que debería estar ocupado por especies. Entonces, evidentemente, llegamos a estas conclusiones y estoy abierto a charlar. La huella de carbono con sus unidades no es definitivamente una medida que posicione la producción ovina en Patagonia bajo un manejo extensivo. Y además, no representa un aporte a la mitigación del cambio climático. La huella de carbono no es el camino para la sociedad de decirle, che, estamos mitigando. La huella de carbono diluye el efecto. Y aparte no nos favorece, ¿no? Si sobrepastoreamos los pastizales, emitimos dióxido. Y perdemos biodiversidad por debajo de los umbrales que garantizan sustentabilidad. Pero acá está. Y esta es la charla que teníamos, ¿no? Con la Federación Lanera y con los productores. Muchachos, tenemos que instalar, gestionar, y esto no depende del INTA, ni la universidad, ni el CONICET solamente. Uno puede generar la información. Pero hay que gestionar y posicionar. Y ahí entra en juego para mí el sector de los productores junto con los que comercializan para instalar el balance neto de carbono por unidad de superficie. Porque es lo que realmente representa si emitimos o estamos fijando carbono, y eso debería ser, no los carteles con la patita. Tendría que decir, usted compra productos de un campo que fija carbono o emite. Y además, no solamente podemos fijar carbono, además podemos sostener biodiversidad, que debería ser otra parte del negocio, ¿no? Por eso digo que para mí el eje de toda esta historia del contexto que les explicaba al principio, cambio climático, Acuerdo de París, bonos verdes, es unirlo a biodiversidad también, porque ahí está nuestra ventaja para el clima y para la biodiversidad, que estamos claramente en mejor ventaja con respecto a muchos países que producen ovino. Muchas gracias. Dejo de compartir. Muchas gracias, Pablo. Súper interesante, mucha información, muchos años de investigación. Y bueno, y nos dejas varias cosas para reflexionar y valorizar nuestra producción en sistemas extensivos. Bueno, ahora vamos a avanzar con las preguntas, Pato. Vos no sé si ahí estás viendo Sí, algún comentario o sí, preguntas para compartir. sí, Katy, tengo una opinión de Jorge Ibelic, le agradecemos
por participar y por su opinión igual. Pablo dice, Jorge, pasa que no se puede ver el carbono como emisiones o captura. Se tiene que ver como un ciclo o balance, es decir, pérdida barra captura. Estoy de acuerdo. Ahora, para llegar a un balance de carbono, es decir, emisión o captura, ese balance, ¿cómo sale? Sale también de contabilizar los stocks, los flujos de entrada y salida. Pero coincido. Bien. Boris, ¿qué tal, compañero? Boris pregunta, ¿el conocimiento actual permite la realización de cálculos y balances a escala de establecimientos agropecuarios? Bueno, la metodología se construyó desde los datos a nivel de establecimiento. Nosotros, cuando viene un productor, que tuvimos por suerte varias charlas con varios de ellos, eh, se puede utilizar la metodología con los modelos que proponemos, pero ahí hay una diferencia en la estimación por la escala, ¿no? Nuestros modelos fueron a escala provincial, entonces cada campo debe tener más datos si quiere tener mayor precisión ahí. Pero lo que pregunta Boris, ¿cómo anda, Chango? No es menor, no es menor. ¿Por qué no es menor? En, en Patagonia, por lo menos en la zona de Camarones, ya hay productores que están cobrando los bonos por fijación de carbono. La pregunta es, ¿quién determina cuánto carbono fija o emite un campo? ¿Y qué metodología utiliza? Porque eso va a determinar el valor que el productor va a recibir como dinero. Y no es menor. Nosotros hemos tenido discusiones muy interesantes. Muchos de las certificadores miden solamente el carbono del suelo en dos momentos del tiempo, lo cual conlleva una mayor responsabilidad, porque eso sí es una reducción, si bien es práctico, es un reduccionismo. Mira, mido en el tiempo 1, mido el carbono del suelo, que ahí se sintetiza la mayor parte del carbono del sistema, mido en el tiempo 2, la diferencia, te digo, si la diferencia es positiva, te digo cuánto fija, pues lo divido por 5 años. La verdad, esa regla de 3 simple requiere de de un extremo cuidado. Por ejemplo, yo he visto grandes diferencias brutales de errores en muestreo de suelo porque está mal calculada la densidad aparente, si metía o no metía las piedritas, las raíces, la materia orgánica y además el número de muestreo, ¿no? Del muestreo. Pero bueno, es todo un tema, quién tiene la vara para medir correctamente el balance neto de carbono, ya superando que no es la huella de carbono lo que nos conviene. Ahora, nuestro trabajo fue regional, pero basado en datos de campo. Podemos recortar de esos mapas un campo en particular, pero va a tener un sesgo de diferencia debido debido a la diferencia de escala. Ahora, como cada campo es una historia, es imposible, a mi entender, muy tan laborioso, tantos años para cuantificar con precisión cada campo, ¿no? Te va a llevar la vida misma. Pero bueno, es para charlar. Bien, Pablo, gracias. Acá Jorge Belic y Boris te agradecen y te felicitan por el trabajo. El compañero y amigo Borea dice, te pregunta, ¿correlaciona zonas de balance negativo con zonas de sobrepoblación de guanacos? No lo sé. Bueno, esa es la respuesta clara. No lo sé. Lo que sí correlaciona con pérdida de suelo. Y la pérdida de suelo puede venir por distintas causales. Es decir, si vos tenés un campo donde perdemos vegetación y suelo, pasa a balance negativo. ¿Por qué perdemos cobertura y suelo? Pueden haber distintas causales. Pero no lo Bien, ligamos directamente al guanaco, ¿no? En aquellos tiempos. ok. Oscar, gracias Pablo Borea por tu pregunta. Oscar Strauch, espero nombrarlo bien. Dice, buenas tardes Pablo.
¿Los campos que fijan carbono lo hacen siempre o hay años con balances negativos? Bueno, ahí no llega a negativos, pero sí fluctúa, porque los modelos están fuertemente basados en la productividad primaria neta anual de todo el ecosistema. Entonces, 3 años secos pasamos marginalmente positivos, valores casi ínfimamente negativos. Cuanto vienen los años normales o húmedos, pasan a fijar más. Ahora, el secreto es cómo sostenemos cobertura y suelo en 3 años seguidos, qué hacemos con la carga y con los animales, ¿no? Ese es el... Mira, acá viene todo un tema que creo que Boris ya lo habló, que es cómo nos adaptamos al cambio climático. Bancarse sin deteriorar el campo, me refiero eh, cobertura vegetal y suelo en 3 años seguidos, teniendo en cuenta que el productor también tiene que vivir, tener una ganancia, ¿no? Nos hace pensar cómo vamos a producir en el futuro si los eventos de sequía son más frecuentes. Entonces, la respuesta es, no es siempre igual. Va a depender de las precipitaciones seguro y por eso los campos más productivos de los forrajeros, que es la zona sur y la zona, digamos, con girantales, ¿no? Cerca de la cordillera, donde llueve más, ahí tenemos más capacidad de fijar el carbono. Ahora, los campos que además tienen bosque de Nires, fijan mucho más, ahí superan los 1000 kilos de dióxido de carbono por hectárea año. Serían los más rentables en esto de comercializar carbono. Bien, Pablo. Caro pregunta, ¿dónde puede encontrar publicaciones al respecto de esto? Y después Carla Moscardi dice, ¿podemos aportar datos con valores de carbono orgánico de suelo en los primeros 30 centímetros a esta red? Sí, la segunda cosa, bienvenido siempre, si es aportar datos a la red. La red después tiene una metodología, como la red Maras tiene la suya, son redes, digamos, que tienen una base metodológica, pero bienvenido. Y las publicaciones están todas en el repositorio del INTA, pero si quieren me escriben y se las mando yo todas, o le indico dónde conseguirlas con mucho gusto. Para mí toda esta información de investigación tiene sentido si logramos que nuestros productores, con un criterio técnico, reciban dinero por la fijación de carbono y no sean castigados por la huella de carbono, que desde ahí no vamos a vender mucho, ¿no? Bien, Pablo, las dos últimas preguntas acá. Bueno, del amigo Boris dice, Pablo, ¿alguna idea del efecto que puede provocar la inclusión al bono de carbono o indicar literatura, por favor? Mañana te lo doy, Chango. Está bien. Bueno, a ver, gracias. Revisamos repositorio. La última, Carola. Muy interesante, gracias. ¿Se puede explicar las condiciones para acceder al bono de carbono o indicar literatura? Bueno, ese era Carola. No, bueno, Carola, Bien. buenas tardes. ¿Cómo funciona? Por ahí para hacerlo una respuesta más bien corta, ¿no? Y siempre dispuesto a profundizar. Mira, una textil en Taiwán, es un dato real, ¿no? Textil de Taiwán, por el gobierno de Taiwán, le dijo que tenía que cambiar toda la maquinaria, porque estaba emitiendo mucho dióxido y su país se había comprometido a reducir. Lo que hizo la fábrica, negoció con el gobierno y le dije, mira, yo voy a comprar bonos de carbono en el mercado internacional. Hay una bolsa de valores de carbono donde se compran y venden. La misma cantidad, un bono de carbono es una tonelada de dióxido de carbono, ¿no? Entonces, si mi fábrica emite 40, yo voy a comprar 40 toneladas de bonos de carbono, porque en el otro lugar del mundo los están fijando. Lo que yo emito en Taiwán, por ahí lo fijan en Patagonia. Y acá en el medio entonces está la bolsa de valores, están las certificadoras como Vetra, que compran y comercializan, tienen espalda financiera para comprar esos bonos y venderlos. Cuando llega al territorio, la certificadora elige a alguien local
que es el verificador en terreno. Es quien dice, el campo de tal fija tantas toneladas de carbono. Que ahí hay varias empresas, no muchas, deberían haber muchas más. Ellos dicen cuánto fijan, lo unen con la certificadora y el productor cobraría. Por eso para mí, en esto que es incipiente, cuando los productores ganaderos empiezan a cobrar por el lado del carbono, que está muy atento quién es el que pone el valor de cuánto carbono fija su campo y cómo se negocia, porque eso puede haber grandes diferencias. Entonces funciona así, es un mercado complejo, como la de la bolsa de valores que fluctúan cada minuto. Esto también, el valor de la tonelada de bono de carbono fluctúa cada minuto, toma valores más altos, más bajos, según la compra, la demanda. Eso no lo manejo tanto. Pero hay una certificadora que es reconocida y comercializa y baja a los territorios con empresas que verifican. La pregunta, el INTA, si quisiera, no puede ser verificador porque no estamos unidos a la certificadora y por lo tanto no estamos unidos a la bolsa de valores. Bien, Pablo. Y la última pregunta para vos, porque se viene Santiago. Está acá al lado mío, digo. Rodolfo Christiansen pregunta, ¿alguna alternativa para mejorar el balance neto, dado que nuestros sistemas presentan, por ejemplo, baja eficiencia de conversión, sistema de pastoreo no óptimo y fijación biológica de nitrógeno? ¿Qué otras alternativas se pueden contemplar para mejorar los balances a nivel predial? El No sé si balance está neto. claro. ¿Qué tal, Rodolfo? Un gran abrazo ahí a la zona del Turbio. Mira, si yo pongo árboles, lo voy a mejorar. Si yo aumento la cobertura vegetal con manejo, lo voy a mejorar el balance neto. Eh, porque sería con poca emisión de dióxido, tendría elementos que fijan más. Esa es la única forma. Esa es la única forma. Mayor cobertura vegetal, el suelo no lo podemos importar, se tiene que construir y va a llevar cientos de años. Entonces la cobertura vegetal y árboles, ni hablar, serían elementos, y el buen manejo ganadero, ¿no? Que tiene que ver con mantener esa cobertura vegetal. A mí los que fijan son las plantas. Ahora, una excesiva carga animal, perdés cobertura y aumentás la emisión, ¿no? Por eso nos conviene, tenemos que sacar ventaja al ser extensivo. Y además tienen que ser rentables, ¿no? Eso también, no hay que perder. Miren, para mí la producción ganadera se enfrenta al desafío del cambio climático y las sequías, y por otro lado el desafío de ubicar a un buen precio los productos, con valor agregado en lo posible. Lo del carbono es secundario. Si vos haces bien las cosas para que sea rentable y tu campo no pierde cobertura y suelo, no solamente lo haces más productivo, sino de paso, secundariamente, no lo hacemos para eso, podemos recibir los beneficios del carbono. Excelente, Pablo. Hay un comentario más en el chat que lo quiero compartir. Dice Iván Benavides, la fijación de carbono va a ser un tema de importancia en la comercialización de lana y carne a futuro. Y el otro dato importante es que a través de las consultoras se puede obtener financiamiento para adecuar la producción. Tal cual. Pasa por ahí, no exclusivamente, pero nos va a complementar. Hay que sacar provecho con nuestros campos, que mayoritariamente nuestros campos fijan carbono. Pero no a la huella de carbono, donde aparecen las patitas en las góndolas, vamos en contra. Por eso vuelvo a repetir, una gestión con los productores y los gobiernos patagónicos, con el nacional, lo que sea, para posicionar nuestros productos. Somos campos que mayoritariamente, no todos, con distintas magnitudes, brutalmente diferentes, de un campo con ñire y un campo sin ñire, pero tenemos ese beneficio además con biodiversidad, por lo menos de plantas. No pasa por la huella de carbono, pasa por el balance neto unido a biodiversidad. Y eso, por más que publiquemos 7.000
trabajo, hagamos 8.000 charlas. Yo le decía a Katy cuando me dijo, che, Pablo, da esta charla, mirá que ya la di en la rural, en la jornada ganadera, y no tengo problema de darla en todos lados, pero llega la hora de la gestión conjunta, donde la gestión llama en la parte técnica, che, ¿cómo es esto? Pero después hay que gestionar, posicionarnos. Y eso corresponde ir todos juntos. No solo depende de los técnicos. Veo que nosotros está la información disponible, pero hay que sentarse con los gobiernos y con los productores y los comercializadores. Por ahí pasa la cosa. Que no me quiero Sí, pasar mucho, sí, está mi no, está amigo bien. Santiago Toledo, y aparte tengo que desactivar y activar el tema de las presentaciones. Bueno, hay mucha gente que manda felicitaciones, que muy buen trabajo, en el caso de Jorge Ibelich y otras personas más. Así que, bueno, te agradecemos, Pablo, por todo esto que nos has compartido, también por invitarnos a trabajar todos juntos en este tema. Y bueno, continuamos con Santiago entonces. Muchas Dale. gracias. Y Un gran agradecemos a las abrazo a personas todos. igual, a las personas que estuvieron presentes, a las que están presentes, y tomarse el tiempo de escuchar esto, ¿no? Porque esto es importante para nosotros y para ustedes.